Este video lo hacemos como actividad del curso de Macroeconomía del programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de Córdoba. Nuestro grupo está conformado por Rosaura León Nieto, Jorge Luis Ruiz Benítez y mi persona Juan Camilo Machado Rodero. ¿Cuál es la diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía? La macroeconomía se encarga del estudio general de la economía de un país mediante el análisis de las variables agregadas como lo son el monto total de bienes y servicios producidos, el total de ingresos, el nivel de empleo, el nivel de recursos producidos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. Mientras que la microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes económicos individuales como son los consumidores, las empresas, los trabajadores e inversores, así como de los mercados. La microeconomía considera las decisiones que toma cada uno de los agentes económicos individuales anteriormente nombrados para así cumplir ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son los siguientes: los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. ¿Cuál es el objeto de estudio de la microeconomía y la macroeconomía? La microeconomía se enfoca en el estudio de unidades económicas individuales y mercados particulares, por ejemplo, el mercado de automóviles o del consumo de un producto en particular, mientras que la macroeconomía estudia agregados como el PIB, Producto Interno Bruto, el desempleo, la inflación y el crecimiento económico. Señale 5 de las principales variables macroeconómicas, descríbelas y explica la importancia de su estudio. La primera es el Producto Interno Bruto, PIB. Es el valor total de bienes y servicios finales que produce un país en un año. Es el indicador más amplio de la producción total de bienes y servicios de un país. Es la suma de valores monetarios de consumo, la inversión bruta, la compra de bienes y servicios del Estado y las exportaciones netas producidas en un país durante un determinado año. Se utiliza para muchos fines. El más importante de ellos es medir el comportamiento global de una economía. La inflación es el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios de una nación. Una alta inflación se conoce como hiperinflación. Un decremento sostenido en el nivel promedio de los precios se conoce como deflación. Y una reducción en la tasa de inflación es una desinflación. Por lo general, se mide la inflación sobre bases anuales. La tasa de inflación anual equivale al incremento en el porcentaje del nivel promedio de los precios de un año al siguiente. La inflación es el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios de una nación. Una alta inflación se conoce como hiperinflación. Un decremento sostenido en el nivel promedio de los precios se conoce como deflación. Y una reducción en la tasa de inflación es una desinflación. Por lo general, se mide la inflación sobre bases anuales. La tasa de inflación anual equivale al incremento en el porcentaje del nivel promedio de los precios de un año al siguiente. El consumo es el gasto de bienes y servicios realizados por las familias e incluye tanto los bienes perecederos como los duraderos. Es el elemento más importante del PIB, pues representa aproximadamente 3/4 partes de la producción total. Es prácticamente todo lo que compran las familias durante el año, como los alimentos, la ropa, la gasolina, etc. La función del consumo muestra la relación entre el nivel de gasto de consumo y el nivel de renta personal disponible. Existe una correlación negativa entre la tasa de desempleo y la inflación, de manera que cuando el desempleo era bajo, la inflación tendría que ser alta. Al contrario que en los periodos en que el desempleo era alto, la inflación tendría que ser baja. Al colocar un eje de coordenadas en abscisas la tasa de desempleo y en de las coordenadas la tasa de inflación, Phillips obtuvo una curva de pendientes negativas. La curva de Phillips relaciona la inflación con el desempleo y sugiere que la política dirigida a la establecida de precios promueve el desempleo, por tanto cierto nivel de inflación es necesaria a fin de minimizar a este, a pesar de que esta teoría fue utilizada en muchos países para mantener el desempleo en cifras bajas, mientras la teoría una inflación alta. La experiencia ha demostrado que un país puede tener simultáneamente inflación y desempleo elevado, fenómeno conocido como la inflación proveniente por perturbaciones en la oferta agregada.
como ocurrió en las crisis del petróleo en 1973. Esta curva describe acertadamente la experiencia de los Estados Unidos en los años 1960, donde la política del control de la inflación originó una contracción con la economía incrementando el desempleo. Sin embargo, esta curva no resultó implicada al fenómeno que experimentó dicho país en los años 1970 de esta inflación, donde surgió una alta inflación junto con el establecimiento económico.